Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal, donde desentrañamos los misterios y profundidades de las Escrituras. Hoy nos sumergimos en uno de los relatos más intrigantes del Antiguo Testamento, la historia de la Torre de Babel. Esta es una narración breve, pero con un profundo significado, que no solo explica el origen de las lenguas, sino que también contiene lecciones fundamentales sobre la unidad, el poder del lenguaje, el orgullo humano y la intervención divina. Prepárense, porque lo que sucedió en la llanura de Sinar nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del hombre y el propósito de Dios para la humanidad. Comencemos. Después del gran diluvio, que destruyó a la humanidad a excepción de Noé y su familia, el mundo estaba en un punto de reinicio. La humanidad, que una vez había sucumbido a la maldad y la violencia, ahora tenía la oportunidad de empezar de nuevo. Dios había sellado un pacto con Noé, simbolizado por el arco iris, prometiendo no volver a destruir la tierra con agua. Este pacto significaba un nuevo comienzo, no solo para Noé y sus descendientes, sino para toda la creación. Noé, sus hijos y sus esposas repoblaron la tierra, y durante varias generaciones, los hombres y mujeres vivieron en armonía. En esos tiempos, la humanidad estaba unida, no solo por su descendencia común, sino también por algo aún más profundo. Compartían un solo idioma. Este único lenguaje no solo facilitaba la comunicación, era también un símbolo de unidad y de un propósito compartido. Podían trabajar juntos, entenderse sin esfuerzo y colaborar en cualquier proyecto que emprendieran. No había malentendidos ni barreras lingüísticas que impidieran el avance humano. Esta cohesión era, sin duda, una bendición, pero como sucede a menudo en la historia, las bendiciones mal usadas pueden convertirse en maldiciones. La historia nos traslada a las vastas llanuras de Sinar, una región fértil y estratégica, bañada por los ríos Tigris y Éufrates. Esta zona, que siglos después sería el corazón de Mesopotamia, el crisol de la civilización, ya mostraba signos de desarrollo. Aquí, en este suelo prometedor, surgió una ciudad que llegaría a ser conocida en los textos sagrados como Babel. Los habitantes de esta región comenzaron a soñar en grande, no con pequeñas aldeas dispersas, sino con una ciudad monumental, una metrópoli que sería la envidia del mundo. La visión de Babel no era simplemente un lugar para vivir. Los líderes de aquel tiempo, inspirados o quizás cegados por su ambición, decidieron emprender un proyecto sin precedentes: construir una torre que llegara hasta el cielo. La idea no era solo desafiar las alturas físicas, sino también los límites espirituales. Para ellos, la torre representaba la cumbre de su poder colectivo. Hagámonos un nombre, dijeron, para que no seamos dispersados por toda la faz de la tierra. Este deseo de crear un legado inmortal, de dejar una marca indeleble en la historia, revela mucho sobre la naturaleza humana. La torre no era solo una estructura física, era una declaración de independencia, un intento de desafiar la soberanía de Dios. Al construir un edificio tan alto que llegara a los cielos, la humanidad pretendía demostrar que no necesitaba de su creador para prosperar o alcanzar la grandeza. En el fondo, la torre era un símbolo de autosuficiencia, una representación física del orgullo humano que buscaba sustituir el lugar de Dios. El líder detrás de este esfuerzo colosal era Nimrod, un cazador y guerrero poderoso. La Biblia lo menciona como el primer poderoso de la tierra, lo que nos da una pista sobre su carácter. Nimrod no solo cazaba animales, también cazaba la lealtad de los hombres. Era un líder carismático, capaz de inspirar a otros a seguir sus ambiciones, pero su motivación no era la gloria de Dios, sino su propia gloria. Nimrod veía en la torre una oportunidad de consolidar su poder, de centralizar a la humanidad bajo su mandato. Sabía que, si mantenía a la gente unida en un solo lugar y bajo un mismo propósito, podría gobernar sobre ellos indefinidamente. Y así comenzó la construcción. Los hombres de Babel innovaron en técnicas de construcción, utilizando ladrillos de barro cocido en lugar de piedras, y bitumen, una sustancia pegajosa y resistente al agua, como mortero. Estos materiales permitieron que la torre creciera en altura rápidamente, mientras los hombres trabajaban en perfecta sincronía. Pero cuanto más alta se volvía la torre, más alto se elevaba el orgullo humano.
Los trabajadores comenzaron a ver la torre no solo como una estructura, sino como un símbolo de su capacidad de desafiar los límites impuestos por Dios. Desde una perspectiva humana, todo parecía marchar a la perfección. La ciudad crecía en tamaño y en fama, y la torre se erigía majestuosa en el horizonte, visible desde kilómetros de distancia. Sin embargo, desde la perspectiva divina, las cosas no eran tan ideales. Dios, que todo lo ve y todo lo sabe, observaba con atención lo que ocurría en la llanura de Sinar. Aunque los hombres creían que su proyecto avanzaba sin obstáculos, Dios comprendió que lo que estaban construyendo no era solo una torre de ladrillos, sino una estructura de rebelión. La Biblia dice que Dios descendió para ver la ciudad y la torre que los hijos de los hombres edificaban. Aunque la frase descender es figurativa, nos muestra que Dios decidió intervenir. Lo que vio no fue solo una obra monumental, sino un peligro latente. El peligro no residía tanto en la torre física, sino en el corazón de la humanidad, que se estaba desviando de su propósito. Al buscar hacer un nombre para ellos mismos, estaban rechazando el nombre de Dios, el único digno de ser exaltado. Dios entendió que, si la humanidad continuaba unida en su soberbia, no habría límite para lo que podrían intentar. Esta unidad, mal enfocada, no los conduciría a la grandeza espiritual, sino a una mayor rebelión y alejamiento de Dios. En su misericordia y sabiduría, Dios decidió detener este avance antes de que fuera demasiado tarde, pero su intervención no sería destructiva ni violenta, como el diluvio que una vez había arrasado la tierra. Esta vez, su plan sería mucho más sutil y eficaz: confundir las lenguas de los hombres. En un abrir y cerrar de ojos, lo que antes era una comunidad perfectamente sincronizada, se convirtió en una multitud caótica. Los trabajadores que antes entendían perfectamente las órdenes de sus superiores, ahora escuchaban palabras incomprensibles. Los constructores, que solían pedir ladrillos y mortero, ahora recibían piedras y agua. Los maestros de obra intentaban desesperadamente coordinar a sus equipos, pero sus palabras parecían meros sonidos sin sentido para los oídos de sus subordinados. La confusión reinaba en Babel. Los hombres, que alguna vez se unieron para un propósito común, ahora estaban divididos por un abismo invisible: el idioma. No solo se rompió la comunicación verbal, sino que también se quebró la unidad emocional y social que habían compartido. Sin la capacidad de entenderse, la cooperación se volvió imposible. Las disputas y la frustración comenzaron a brotar. Los que antes eran compañeros en la obra, ahora se veían como extraños. Poco a poco, la construcción de la torre se detuvo. Lo que había sido un proyecto ambicioso quedó inacabado, un monumento a la fragilidad del esfuerzo humano cuando éste se enfrenta al poder divino. La torre, que alguna vez aspiró a tocar los cielos, se convirtió en un símbolo de la derrota, de la incapacidad del hombre de superar las barreras que Dios ha establecido. Y así, la ciudad de Babel se convirtió en un lugar de dispersión. Los hombres y mujeres que alguna vez habían estado unidos en propósito y lenguaje, comenzaron a dispersarse por la faz de la tierra, formando nuevas naciones, cada una con su propio idioma, cultura y costumbres. Este evento marcó un punto de inflexión en la historia de la humanidad. La diversidad de lenguas, que hoy es una característica fundamental de la sociedad humana, tiene su origen en este momento bíblico. Pero más allá de las lenguas, la historia de Babel es un recordatorio de las consecuencias del orgullo y la soberbia. La humanidad, en su intento de alcanzar el cielo por sus propios medios, olvidó que solo a través de Dios se puede lograr la verdadera grandeza. Al dispersar a los pueblos y confundir sus lenguas, Dios no solo impidió que completaran la torre, sino que también los salvó de ellos mismos. Si hubieran logrado su propósito, probablemente se habrían hundido en una mayor rebelión y autodestrucción. Al final, la intervención de Dios fue un acto de misericordia, un recordatorio de que, aunque el hombre tiene la capacidad de grandes logros, cuando estos se hacen sin la guía de Dios, están destinados al fracaso. La historia de la Torre de Babel resuena con nosotros hoy en día. En un mundo donde las naciones y las culturas a menudo compiten por la supremacía, donde la tecnología y el conocimiento parecen ofrecer infinitas posibilidades, la lección de Babel nos recuerda que la unidad sin propósito divino puede llevar a la destrucción. No se trata solo de lo que el hombre puede lograr, sino de quién lo guía en sus esfuerzos.
Y así llegamos al final de nuestro recorrido por la historia de la Torre de Babel. Este relato nos enseña sobre la naturaleza del ser humano, su capacidad para soñar y construir, pero también su tendencia al orgullo y la rebelión. Nos recuerda que, aunque podemos lograr grandes cosas, debemos hacerlo con humildad y bajo la guía de Dios, porque solo en Él encontraremos el verdadero propósito. Si disfrutaste este video y te gustaría ver más contenido sobre historias inspiradoras y lecciones de vida, asegúrate de suscribirte a nuestro canal. No olvides darle like al video y dejar tus comentarios abajo. ¿Qué te pareció la historia de la Torre de Babel? ¿Qué otras historias te gustaría que cubriéramos en futuros videos? Nos encantaría conocer tu opinión. Que Dios te siga bendiciendo y recuerda, la Biblia es su propio intérprete.